Hola, hola, bienvenidos a todos a nuestra tercera evento, encuentro de este diplomado, el primer diplomado de dermatología integrativa. Gracias, Gastón, por esa canción de Yatra. Me encanta Yatra, me encanta la primavera. Yo no crecí en primavera y la verdad, o sea, yo no crecí en Colombia, no hay estaciones y ahora que he tenido la oportunidad de vivir estaciones, creo que la primavera es como de mis favoritas. Hola Almudena, hola Jaime, ¿Qué hola tal? Elisa, hola Berta. A todos los veo por ahí muy juiciosos. Entonces vamos a tener hoy dos sesiones espectaculares. Si Gastón nos regala de pronto la cortinilla de nuestra primera invitada, es la doctora Bertalicia Ramírez, quien nos acompaña hoy desde México. Ella es dermatóloga, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, miembro del CILAD, miembro internacional de la Sociedad de Tricoscopía. Tiene una diplomatura de tricología del CILAD, es directora de Corman's Skin Center, es una apasionada de la dermatología integrativa, funcional, de las hormonas, y por eso la hemos invitado a hablar en este capítulo de hormonas, piel, dermatología integrativa. Así que bienvenida, Berta, escuchamos tu charla. Muchas gracias. Muy buenos días y muy buenas tardes. Gracias al CILAD, a la doctora Adriana Cruz y la doctora Almudena Nuño por la invitación a esta diplomatura en dermatología integrativa. Para mí es un honor estar aquí y esto obviamente me genera mucha emoción. Y hablando de emociones, ¿alguna vez han sentido ustedes esa sensación de mariposas o cosquilleos en el estómago? Cuando han estado bajo algún estrés, han tenido esa sensación como de un nudo en la panza. Pues esto no es una casualidad y esto nos habla justamente de la relación tan importante y la conexión que existe entre el cerebro y el intestino. Y lo que vamos a hablar el día de hoy, este eje importante de conexión entre el intestino, el cerebro y la piel, pero sobre todo también esta interacción entre el intestino y la microbiota, el cerebro y la piel, y las interacciones que tienen entre cada uno de ellos y sus efectos. Y esto es fácil explicarlo porque el intestino y el cerebro tienen un origen común. Ese origen común, preguntarán, bueno, ¿cómo es esto posible? Porque el cerebro se origina a partir del neuroectodermo y el intestino se genera a partir del endodermo y el mesodermo. ¿Dónde está la conexión? Bueno, la conexión existe a través de un sistema muy importante que se llama sistema nervioso entérico. Es un sistema de comunicación que podemos explicar desde el punto de vista embriológico. ¿Cómo es esto? Pues obviamente las células de la cresta neural vagal que se originaron del tubo neural van a migrar hacia el mesenterio y van a alcanzar el intestino anterior en el nivel de la cuarta semana de gestación. Posteriormente van a tener una migración cefalocaudal y van a generar a los precursores de las neuronas y las células gliales. Y estas a su vez van a migrar a través hacia el colon distal en la séptima semana de gestación. Entonces, cuando no llegan estas células directamente al colon, se pueden generar enfermedades como la enfermedad de Hirschsprung-Kohl o como se conoce colon agangliónico. Estas células van a formar dos tipos de plexos, que se llama plexo meentérico, que es el de Auerbach, que va a estar entre las capas musculares, tanto circulares como longitudinales, y van a tener una función dedicada al peristaltismo. Y el plexo submucoso de Meissner, que se encuentra justamente en la submucosa, va a tener como función la secreción glandular, el flujo sanguíneo y la absorción de los nutrientes. Estos son dos artículos del año pasado que nos hablan justamente de esta relación tan importante que tiene el sistema nervioso central con el intestino y cómo la microbiota juega también un papel muy importante con esta comunicación.
Y esta comunicación es bidireccional, es decir, lo que sabe en el intestino se sabe en el cerebro y lo que pasa en el cerebro se sabe perfectamente en el intestino. Es como si siempre se estuvieran pasando el chisme, qué es lo que está sucediendo. Y aunque nos han comentado que el Telcel aquí en México es la mejor red, pues no, la mejor red que tenemos de comunicación es esta. Este eje comunica el intestino con los diferentes órganos, tanto con el hígado, el riñón, el pulmón, el corazón y evidentemente tanto con el cerebro como con la piel. Y es que el cerebro es como un centro de mando, es decir, como un centro de control que va haciendo o dirigiendo de acuerdo a toda la información que se va adquiriendo. Y el intestino, aunque es considerado el segundo cerebro, para mí es el primero, es donde se fabrica todo este tipo de sustancias, neurotransmisores, etcétera, que van directamente al cerebro y obviamente el cerebro va a tomar las decisiones pertinentes. Y en este esquema, que a mí me encanta, es un esquema donde se observa justamente a nivel del intestino cómo se van generando diferentes tipos de sustancias que van a viajar directamente al cerebro y en el cerebro van a tener una acción a través de los diferentes tipos de células eh, de linfoides, de células T, de células B, células dendríticas, que a su vez a través del cerebro van a generar un sistema de comunicación y una respuesta que va a interferir o va a tener una relación directa con la función y con la fisiología de los diferentes órganos, obviamente entre ellos el intestino. Existen diferentes tipos o vías de señalización justamente de esta comunicación, la vía metabólica, la hormonal, la inmunitaria y la nerviosa. La primera de ellas, que es la metabólica, involucra dos tipos de sistemas muy importantes. El primero es el ácidos grasos de cadena corta, tanto el acetato, el butirato y el propionato, que vamos a hablar de manera más detallada adelante. Y el segundo son los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, el ácido gamma aminobutírico, la oxitocina, las beta-endorfinas, acetilcolina, adrenalina e histamina. Todas ellas tienen funciones importantes y vamos a entender qué es lo que hacen directamente tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso entérico. La serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, se genera en un 90-95% en el intestino a través de las células enterocromafines. En el sistema nervioso central va a mejorar el estado de ánimo, va a tener interferencia en el ciclo circadiano y el sueño, va a regular la impulsividad, la reactividad, digamos, del estado anímico, la percepción sensorial y del dolor, y también va a regular el apetito. En el sistema nervioso entérico ayuda a estimular el peristaltismo, la secreción de agua y moco, la sensibilidad visceral, el reflejo al vómito y la comunicación con la microbiota. Cuando la serotonina está disminuida, muchas veces incluso movimientos intestinales regulares en muchos pacientes justamente puede generar un aumento de esa sensación del olor por el aumento de la sensibilidad visceral. La dopamina, conocida como el neurotransmisor de la recompensa, se produce en un 50% en el intestino y tiene diferentes efectos, tanto de motivación y recompensa, control motor, es decir, cuando hay una deficiencia de la dopamina se generan enfermedades como el Parkinson, alteraciones de funciones cognitivas superiores y también tiene un punto importante en la regulación hormonal. En el sistema nervioso entérico lo que va a hacer es modular el peristaltismo, la secreción de electrolitos y fluidos, va a ayudar a proteger la barrera intestinal y a través del nervio vago va a dar información acerca del estado nutricional y metabólico del intestino. El ácido gamma amilobutírico, que es el neurotransmisor inhibitorio, que le decimos el neurotransmisor de la calma, genera efectos de disminución de ansiedad y estrés en el sistema nervioso central. Va a ayudar a inducir un sueño profundo, va también a regular el tono muscular y la coordinación y nos va a ser muy importante para el efecto de la concentración. En el sistema nervioso entérico regula la motilidad desde el estómago hasta el ilion, el peristaltismo a nivel del colon, la sensibilidad visceral, como lo hablamos anteriormente, la protección de la barrera intestinal y el vaciamiento gástrico. La oxitocina, que es la conocida como la hormona del amor, es un neuropéptido que genera vínculo y confianza. Es un modulador social, ayuda a regular también el estrés por efecto de regulación a nivel de la amígdala cerebral, disminuye tanto el cortisol como la ansiedad y el miedo y tiene un efecto también, ayuda a la recompensa porque también ayuda a estimular la dopamina. El sistema nervioso entérico ayuda a la motilidad gástrica, tiene un efecto antiinflamatorio y también ayuda a la integridad de la barrera intestinal. Las beta-endorfinas, aunque sabemos que se producen tanto en el hipófisis como en el hipotálamo, son péptidos opoides que
tiene un efecto directo en el sistema nervioso central como antinocicepción, de recompensa y placer, van a disminuir tanto la ansiedad como el estrés y van a regular la homeostasis de la barrera hematoencefálica. En el intestino va a regular la motilidad, va a modular también el dolor visceral, va a regular las secreciones y también la inmunidad va a estar modulada gracias a estas beta-endorfinas. La acetilcolina es un tipo de neurotransmisor importantísimo porque nos va a ayudar en el sistema nervioso central a la memoria, al buen aprendizaje, a que tengamos una atención adecuada, la concentración, a plasticidad sináptica y al ciclo de sueño-vigilia. En el sistema nervioso entérico interviene en la motilidad intestinal, en la secreción gástrica y digestiva y a nivel del eje neuroinmune. La histamina, que es un neurotransmisor y mediador químico en el sistema nervioso central, ayuda a regular el sueño y la vigilia, ayuda también al aprendizaje, a la memoria, al apetito y a regular el metabolismo. En el sistema nervioso entérico ayuda a la secreción ácida, a la mejor motilidad intestinal, respuesta inmune y también regula mucho la inflamación. Segundo tipo de vía de señalización es la hormonal, dada por dos ejes importantes. Uno es el eje hipotálamo hipófisis adrenal, estimulando el cortisol, que también vamos a hablar a detalle más adelante. Y de las otras son las hormonas gastrointestinales, que conocemos ya varias. La grenina, que es la que nos hace tener hambre, esa se secreta en el estómago. La leptina, que nos brinda saciedad, secretada en el tejido adiposo. El péptido similar al glucagón que se genera en el intestino, que sabemos que tiene un efecto regulador de la insulina y también de la saciedad. Y el péptido YY que se genera en las células celes del intestino delgado y del colon, que van a tener un efecto también de modulación de la saciedad. La tercera vía de señalización es la inmunitaria. Hay que recordar que el sistema inmune se encuentra en un 70 a un 80% en el intestino, representado por el tejido linfoide asociado a este mismo. Sabemos que en esta parte juega un papel muy importante la microbiota porque la microbiota entrena justamente el sistema inmune, ayuda al reconocimiento, a la tolerancia antigénica y a la respuesta inmunitaria. La cuarta vía de señalización es la nerviosa. Están involucrados varios sistemas, desde el sistema nervioso central, sistema nervioso entérico, sistema nervioso autónomo, representado por el nervio vago, y los nervios paravertebrales. Y hablando del nervio vago, sabemos que es el 10º par craneal, juega un papel muy importante en el sistema nervioso parasimpático, y aquí hay que considerar que el nervio vago no es simplemente un nervio, es un sistema de comunicación, la verdad, bastante importante y entre el intestino y el cerebro, porque el 80% de las fibras que tiene el vago son sensitivas, solamente el 20% son fibras motoras. ¿Cómo funciona esto? Cuando hay, por ejemplo, una disbiosis, se van a generar diferentes tipos de sustancias como citoquinas, interleucinas, productos antimicrobianos, que van a dar una señal a través del vago, van a llegar directamente al cerebro y van a despertar el reflejo colinérgico antiinflamatorio. Es decir, se va a secretar acetilcolina que va a viajar a los diferentes órganos y lo que va a producir esto es la inhibición de diferentes tipos de citoquinas inflamatorias. ¿Qué significa esto? Que cuando existe un estrés crónico, pues obviamente se va a estimular el eje hipotálamo hipófisis adrenal y se va a liberar cortisol. El cortisol tiene una injerencia importante en alterar la flora intestinal y la microbiota, pero en este sentido el vago juega un papel importante porque es un freno para que este eje se esté generando así. Entonces el tono vagal es muy importante para que este eje también se vea modulado. A nivel intestinal, el nervio vago regula la motilidad. Cuando tenemos una actividad vagal baja, la motilidad intestinal va a bajar también. Y esto nos va a generar que los microbios que se encuentran en el colon viajen hacia el intestino delgado distal y se genera un problema que estamos viendo cada vez más, que es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado o SIBO. Y hablando de microbiota, pues sabemos que nosotros somos más bacterias que humanos, tenemos una gran cantidad de microorganismos conformados por bacterias, hongos, levaduras, virus, fagos, protozoos y arqueas, los cuales nos convierten a nosotros como humanos en superhumanos o superorganismos. La microbiota tiene una biodiversidad enorme, tiene una composición variable y en el 90% está representado por firmicutes y bacteroidetes, lo cual nos confiere que nuestra microbiota es como una huella digital, nunca es igual y siempre es diferente y específica a cada persona.
La composición de la microbiota tiene muchas variantes de acuerdo a edad, si estamos sanos, si tenemos obesidad, de acuerdo si tuvimos tratamientos antibióticos, el tipo de alimentación que estamos recibiendo, si tuvimos lactancia, etcétera. Y también de ahí deriva el tipo de bacterias que vamos a llegar a tener en un momento determinado. La microbiota está, está compuesta por diferentes filos o familias. Están, como dijimos ahorita, las dos predominantes son los firmicutes y los bacteroidetes y existe una relación importante entre ambos, un radio o un índice de relación entre ambos. Sobre todo cuando existe una mayor cantidad de firmicutes, se habla que los pacientes tienen mayor tendencia a presentar obesidad y ciertas enfermedades, y cuando predominan los bacteroidetes, normalmente las pacientes deben de tener un fenotipo que en general tiende a ser delgado. Los firmicutes tienen la función de fermentar las fibras, están representados esta familia por los lactobacilos, los clostridium, los enterococos y el Fecalibacterium braunitzi. Los bacteroidetes que tienen la función de degradación polisacáridos complejos y ayudar también a proteger la barrera intestinal están representados por los bacteroides, sobre todo los bacteroides fragiles que ayudan mucho a esta parte de cuidar la barrera intestinal y la prebotela. Le siguen las actinobacterias, que son las menos abundantes, pero son muy cruciales porque están representadas por las bifidobacterias, que son muy importantes a nivel de la infancia para regular la flora y la microbiota en esa edad. Le sigue la verrucomicrobia, que está representada por la Kermansia mucinófila, que esta es muy importante porque lo que hace es degradar la mucina y estimula la secreción de moco a nivel intestinal, ayudando a mejorar la barrera intestinal. Y por último, la protebacteria, que está representada por la Escherichia coli, que es muy importante que esté muy bien regulada para que no genere patologías. La microbiota no es estática, es dinámica y es muy cambiante. Depende de muchas situaciones y de muchos factores que pueden llegar a alterarlo. Por ejemplo, el embarazo. ¿Qué pasó durante el embarazo para que esto repercute también en el bebé? Si tuvo estrés, si comió bien, si durmió bien. El nacimiento fue por parto, fue por cesárea. ¿Por cuánto tiempo recibimos lactancia? O si no recibimos lactancia, la interacción entre mamá e hijo, la dieta, o sea, si estamos comiendo fibras, si estamos comiendo carbohidratos procesados, si tenemos interacción con mascotas, si estamos bajo estrés, estrés crónico, si hacemos o no ejercicio, el sedentarismo realmente es un factor que genera disbiosis. El sueño, hay que recordar que durante el sueño no se lleva a cabo la mayor parte de la recuperación de todo nuestro cuerpo, incluyendo la microbiota. El uso de antibióticos obviamente ya es algo como ya bien conocido que también repercute mucho en la microbiota intestinal y la exposición a los diferentes, a la naturaleza en sí. Las funciones de la microbiota son diversas, como hemos comentado ahorita, es un factor importante para el entrenamiento inmune, genera o produce energía, yo te les voy a explicar cómo es esto, ayuda también al control del peso por la regulación de diferentes tipos de hormonas y ayuda a la salud mental justamente también por la regulación de diferentes tipos de neurotransmisores. Por tanto, la microbiota se considera un órgano endocrino virtual. Hay que recordar que existe un tipo de microbiota específica en el intestino que se llama estroboloma, encargada del metabolismo de los estrógenos, y a través de la beta-glucuronidasa hace que se desconjuguen los estrógenos que conjugó el hígado y vuelvan a la circulación sistémica. También ayuda en la formación y, digamos, estímulo de ciertos neurotransmisores, tanto la cándida como el streptococcus, que generan serotonina, y los lactobacilos que generan el ácido gamma-amilobutírico. Lo que comentábamos ahorita del control de peso, porque regula tanto la insulina y el hambre a través de dos hormonas importantes, la leptina y el péptido similar al glucagón tipo 1. Y obviamente esto tiene una interferencia muy importante, evidentemente, con la resistencia a la insulina. También tiene un efecto a nivel del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y la formación de cortisol. Sabemos que cuando existe disbiosis, el cortisol aumenta y obviamente esto genera más disbiosis, un ciclo de retroalimentación negativa. Estos son dos artículos que también fueron publicados en el 2022 y son artículos que nos habla cómo funciona o cuál es el papel de la microbiota y que las implicaciones que tiene tanto en salud como en enfermedad.
Porque cuando existe disbiosis o existe esta alteración de la microbiota, podemos tener diferentes tipos de patologías sistémicas, desde enfermedades hepáticas, enfermedades inflamatorias intestinales, cardíacas, mayor tendencia a enfermedades neurológicas como Parkinson, Alzheimer, depresión, déficit de atención, autismo, enfermedades respiratorias, incluso mayor tendencia a presentar cáncer. Y aquí hay un parámetro, un punto muy importante que vamos a entrar es los ácidos grasos de cadena corta. Estos son ácidos grasos que se generan a través de la fermentación de las bacterias de la fibra dietética. Así cuando comemos brócoli, cuando comemos lechuga, justamente estas bacterias degradan estas fibras y generan tres tipos de ácidos grasos, que es el butirato, el acetato y el propionato, que tienen diferentes características y funciones. Por ejemplo, el butirato va a conferir energía a los colonocitos, tiene una función muy importante antiinflamatoria y ayudar a fortalecer la barrera intestinal y va a regular la expresión génica. El propionato que tiene, se metaboliza en el hígado, va a tener un efecto muy importante de la regulación del colesterol y la gluconeogénesis y va a tener un efecto saciante. Por su parte, el acetato, que es el más abundante, tiene tanto circulación periférica como cerebral. Este va a ayudar a regular el pH y el metabolismo de los lípidos y de la glucosa. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta a nivel de la barrera intestinal van a ayudar a mejorar las uniones estrechas y esto es gracias al butirato a través de la mejora de la claudina y de la ocludina. Tiene efectos también epigenéticos porque va a inhibir la histona desacetilasa, que esto es muy importante para regular las células T reguladoras que van a tener un efecto muy importante para inhibir la inflamación. Y también tiene un efecto a nivel de los genes de plasticidad sináptica y memoria. Esta plasticidad sináptica es la capacidad que tiene el sistema nervioso simpático de regenerar esas neuronas. ¿Y qué pasa desde el punto de vista endocrino y vagal? Pues hay que recordar que estos ácidos grasos de cadena corta, a través de este sistema de comunicación que hemos hablado, que es el nervio vago, va a generar un efecto de calma, ¿no? Va a ayudar también a la formación de neurotransmisores porque los ácidos grasos de cadena corta intervienen en la síntesis de serotonina y también tiene un efecto muy importante en los factores neurotróficos, sobre todo el factor neurotrófico derivado del cerebro, que esto tiene un factor muy importante en la regeneración de las neuronas. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta van a ayudar a la integridad de la barrera hematoencefálica, van a modular los neurotransmisores. Sabemos que la serotonina también es un precursor de la melatonina que tiene un efecto reparador y que es muy importante en el ciclo circadiano. También los ácidos grasos van a amortiguar la respuesta del eje hipotálamo hipófisis adrenal porque van a disminuir el cortisol. En específico, el butirato es algo muy importante que tiene un efecto similar a los antidepresivos, es el único que llega a atravesar la barrera hematoencefálica. Tanto el propionato como el butirato en conjunto van a inhibir también la degranulación de mastocitos y por ende nos va a ayudar a disminuir una cascada inflamatoria y exacerbación de ciertos tipos de patologías de diferentes etiologías, incluyendo las cutáneas. Este es un artículo de revisión que nos habla justamente realizado en Estados Unidos de la relación tan importante que existe entre el cerebro y el intestino. Si hay un cerebro permeable es porque hay un intestino permeable y viceversa. Entonces hay una comunicación directa y hay una inflamación que se genera tanto en un lado como el otro. Vamos a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que están ahorita, terminaron de trabajar, tuvieron muchos pacientes, hicieron varias cirugías, entonces decidieron irse con su familia a comer un delicioso filete. Entonces, en medio de esa comida, pues, ¿qué tal que reciben un WhatsApp? Y resulta que en ese WhatsApp llega un mensaje donde es el jefe de servicio, dice, quiere hablar contigo mañana a las 10 de la mañana. Dices, bueno, pues, ¿qué habrá pasado? O sea, algún paciente se molestó, algo pasó con la cirugía, algún paciente se quejó. Entonces empezamos a tener, una activación del sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso que nos defiende, y generamos taquicardia, generamos hipertensión, y evidentemente entonces empezamos hasta a sudar frío, porque entonces nos genera un efecto de estrés bastante importante. Entonces, hay que recordar que cuando se activa el simpático, el parasimpático se inhibe. No son opuestos, pero sí ambos sistemas son excluyentes. Entonces, ya después de esto, pues lo que estábamos cambiando, pues ya ni el hambre se nos quitó, ya nos cayó fatal, ya hasta diarrea nos dio, obviamente nada más por ese pequeño detalle.
¿Y esto por qué es? Porque entonces se presenta esta hormona, que es la hormona del estrés, que es el cortisol, es un glucocorticoide que sabemos que está presente, muy importante para la supervivencia. Es una hormona que regula el metabolismo, pero cuando existe un aumento importante o cuando existe un estrés crónico, o sea que esto ya es repetido, pues va a generar alteraciones a nivel de los neurotransmisores, va a tener efectos cognitivos y estructurales, va a afectar directamente en el hipocampo, entonces con la memoria a veces ya ni nos acordamos de qué pasó con el estrés que traíamos, va a tener una activación a nivel de la corteza prefrontal, entonces vamos a tener una alteración en la toma de decisiones y control emocional, entonces a veces cuando están con un estrés importante, pues a veces ya ni se sabe ni qué se dice, ni cómo, ni por qué lo hicimos, ni nada. Y esto genera una retroalimentación negativa, porque entre más estresados estemos, pues obviamente más alteraciones hay, y entre más alteraciones haya, pues más estrés vamos a tener. Entonces esto se genera un círculo vicioso. ¿Qué pasa en el sistema nervioso entérico? ¿Por qué nos cayó mal esa comida cuando nos estábamos pasando también? Porque existe una cuestión que es aumento de la permeabilidad intestinal, hay inflamación, hay alteraciones de la motilidad, nos genera disbiosis y obviamente disminución de la absorción de los diferentes tipos de nutrientes. Entonces, esa comida que la estábamos pasando rico nos cayó pésimo. ¿Qué pasa también? Pues obviamente cuando tenemos alguna amiga o algún amigo que de repente está pues triste, bajoneado, pues normalmente pues digo, bueno, ¿cómo le hago para que sea, para que se sienta bien? O pues solamente dice, no, pues estoy triste, me voy a comer un chocolate, se me antoja un chocolate y pues solamente después de que me lo como me siento súper feliz. ¿Por qué sucede esto? Porque el chocolate cuando tiene 80-90% cacao contiene un aminoácido que se llama triptófano y el triptófano es el precursor de la serotonina. Pero el triptófano puede tener diferentes vías, digamos, de metabolismo. Una de ellas efectivamente es la formación de serotonina, pero también se puede tener otras vías que son las vías de la quinurenina y la vía de los indoles. Y el cortisol es el que interfiere para que obviamente el triptófano tome una vía u otra. Cuando toma la ruta de la serotonina, pues esto es maravilloso porque ya dijimos que es el neurotransmisor de la felicidad, va a ayudar a mejorar el estado de ánimo, vamos a dormir muy bien, vamos a tener una sensación de saciedad maravillosa y a nivel de sistema nervioso entérico en el intestino vamos a tener una muy buena motilidad, secreción de moco y obviamente nuestra digestión va a estar divinamente. Cuando se va a la ruta de la quinurenina, sabemos que el 90-95 del triptófano sistémico agarra esta vía. De forma habitual, se forman metabolitos protectores como es el ácido cinurénico, que tiene un efecto, digamos, benéfico para el sistema nervioso central y la formación de vitamina B3. Cuando toma la ruta de los indoles, justo la microbiota aquí juega un papel muy importante porque la microbiota va a ayudar a esta conversión del triptófano a los indoles, que los indoles son ligandos de los receptores de hidrocarburos de arilo, que estos lo que hacen es mejorar la integridad de la barrera intestinal y van a disminuir la inflamación. Ahora, estos son de forma habitual, pero ¿qué pasa cuando hay una relación tan importante entre el triptófano y el cortisol? Es decir, que el cortisol está elevado de una manera ya normal, de una manera constante, entonces aquí ya va a suceder otra cosa. Se van a activar dos enzimas, una es la indiolamina 2,3-dioxigenasa que se encuentra a nivel extrahepático y la otra es la triptófano 2,3-dioxigenasa que se genera en el hígado. Entonces, cuando se activan estas enzimas, el triptófano va a tomar la ruta de las quinureninas, pero va a ser una ruta que va a estar anormal. ¿Por qué? Porque entonces se va a generar un secuestro de serotonina, es decir, no se va a ir el triptófano hacia la ruta de la serotonina, esta va a disminuir y nos va a generar depresión, ansiedad e irritabilidad. Por otro lado, también se va a generar esto que se llama ácido quinolínico, que esto va a generar sobreexcitación neuronal, muerte celular y niebla mental. Entonces, aquí un punto importante es que entra el ayudante, que es el ácido graso de cadena corta, con el triptófano. ¿Qué pasa? El butirato en específico va a regular la expresión de la enzima triptófano hidroxilasa. Esto va a hacer que el triptófano se vaya hacia la vía de la serotonina. Y además, los indoles, que dijimos que estos son ayudados por la microbiota, esto junto con el butirato van a ayudar a mejorar la integridad de la barrera intestinal y va a impedir la activación de la indolamina dioxigenasa que va a llevar a la ruta anormal de la quinurenina y obviamente con esas afecciones a nivel del sistema nervioso central.
El intestino permeable es un término que está tomando cada vez más fuerza. Sabemos que el intestino es una barrera semipermeable y hablando de intestino permeable es cuando existe una permeabilidad aumentada. ¿Qué sucede en esto? Las bacterias gram negativas van a producir lipopolisacáridos que, dado esa permeabilidad aumentada, van a pasar a través del intestino, van a llegar al sistema inmuno generando una respuesta anormal y por ende también una respuesta inflamatoria sistémica de bajo grado. En esto es muy importante que quede claro que siempre la piel va a ser un espejo de esta inflamación sistémica, siempre nos va a revelar qué está pasando en el intestino y en nuestro cuerpo. Y esta relación que existe entre el intestino y la piel es muy importante, es bidireccional también, lo que pasa en el intestino se sabe en la piel y lo que pasa en la piel también se interfiere en el intestino. Y este eje es muy importante, el intestino-piel, porque existen diferentes tipos de señales que van desde el lumen intestinal hacia la piel a través de señales endocrinas, señales nerviosas, señales inmunes, con activación de metabolitos microbianos, células T, citoquinas, células B, que van a generar mayor reactividad o, digamos, control de la inflamación de acuerdo al caso. El eje intestino-piel tiene un efecto muy importante regular la inflamación, el regular el estado de ánimo y a su vez también la integridad de barreras. Por eso cuando esto se ve alterado, aumenta la inflamación y hay una alteración de la barrera, tanto la intestinal como la cutánea, y evidentemente propensión a ciertas enfermedades. Y obviamente esto relacionado muchísimo con alteraciones neurológicas. Este es un artículo de World Journal of Psychiatry del año pasado donde nos habla justamente de las afecciones que puede llegar a tener a nivel de este eje de intestino-cerebro cuando existen unas alteraciones cutáneas de diferentes tipos. Y aquí es donde entran y donde tenemos que entender cómo funciona justo todos estos neurotransmisores y la piel. La serotonina, por ejemplo, va a generar proliferación de queratinocitos, va a remodelar el colágeno y interviene de forma importante en la cicatrización. Las cepas involucradas son el Streptococcus, el Enterococcus y la Escherichia. Cuando la serotonina está disminuida, pues obviamente va a haber una respuesta inflamatoria alterada y una cascada que va a generar obviamente repercusiones, como dijimos, tanto en el intestino, en el cerebro y evidentemente en la piel. La dopamina directamente en la piel va a generar síntesis de melanina, va a ayudar a la proliferación celular y va a ayudar a regular los ciclos de reparación circadiana. Las cepas involucradas son los bacillus y la serratia, que son importantes justamente para que esto se lleve a cabo de una manera adecuada. El ácido gamma aminobutírico va a ayudar a modular la actividad de las terminaciones nerviosas y la respuesta al estrés sensorial. Los lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium dentium están muy involucrados en esto, aunque no necesariamente son los que los producen para estimular a nivel cerebral también la formación de este tipo de neurotransmisor. La histamina, muy conocida por su involucramiento en muchas patologías cutáneas, es un mediador de respuesta inmune e inflamatoria, estimula la vasodilatación y la permeabilidad vascular y es un mediador también involucrado mucho en el prurito. Los lactobacilos casei y bulgáricos estimulan la liberación de la histamina, mientras que el lactobacillus rhamnosus y el bifidobacterium infantis disminuyen la sensibilidad de la histamina. La acetilcolina regula el tono vascular, regula la temperatura y de la función de las glándulas pilosebáceas. Los lactobacilos, sobre todo en Plantarum, están muy involucrados con este neurotransmisor. Y las beta-endorfinas, sabemos ya, o como hemos platicado, son analgésicos naturales, pero en la piel también van a modular la percepción al dolor y la inflamación. Y van a generar también a su vez una sensación de bienestar. De aquí una cepa muy importante son los lactobacilos acidófilos involucrados en esto. La oxitocina, que dijimos que es la hormona del vínculo, va a tener un efecto cutáneo a nivel de protección y regeneración, va a estimular la proliferación y diferenciación de células epidérmicas y también interviene mucho en la cicatrización. Es un antioxidante natural porque inhibe todas estas los radicales libres y va a ayudar a mejorar la elasticidad y la barrera cutánea. También tiene un efecto de modulación sensorial, también va a ayudar a disminuir esta sensibilidad que muchas veces se presenta al dolor. Existen diferentes cepas, Lactobacillus plantarum, el Bifidobacterium infantis, pero sobre todo se ha visto muy involucrado el Lactobacillus reuteri para la regulación de la oxitocina y obviamente con sus beneficios correspondientes.
De los ácidos grasos de cadena corta que hablábamos ahorita, directamente en la piel van a ir a través de la circulación sistémica y van a ir a dos tipos de receptores, tanto el GPR41 y el 43, y como habíamos dicho, van a regular las células T reguladoras, van a controlar la inflamación y obviamente pues van a tener una relación muy importante con los diferentes tipos de enfermedades inflamatorias. También el acetato va a ayudar a la diferenciación de los queratinocitos y por ende a mejorar, mantener y restaurar la barrera cutánea. Por otro lado, el propionato tiene un efecto antimicrobiano porque va a inhibir el crecimiento de diferentes tipos de bacterias patógenas. En cuanto al estrés y la piel, ¿qué es lo que vamos a observar? Cuando tenemos un estrés, ya sea físico, metabólico, psicológico, se van a generar diferentes tipos de neurotransmisores, hormonas y receptores que van a ir desde el sistema nervioso central hacia la piel. Y van a ser por diferentes tipos de mecanismos. El primero es el eje hipotálamo hipófisis adrenal local, es decir, los queratinocitos tienen la capacidad de sintetizar y responder a la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona tiene un efecto proinflamatorio, va a ayudar a la producción de sebo y va a generar inflamación de los folículos. Y esta obviamente es una hormona muy importante para entender la exacerbación de diferentes patologías, por ejemplo, en el acné y la rosácea. También el cortisol, sabemos que a nivel cutáneo genera la inhibición de síntesis de colágeno y va a debilitar la barrera cutánea. Entonces, ¿qué hace el cortisol? Pues obviamente tiene un efecto muy importante también a nivel inmunológico, lo que obviamente también puede facilitar muchas patologías que sabemos que tienen este tipo de involucramiento y tiene un efecto también directo, no solamente como dijimos en la piel, sino también en el eje intestino-cerebro. ¿Qué sucede? Cuando tenemos el estrés crónico sabemos que es un factor muy importante para el inflamation. ¿Cómo sucede esto? A través de una vía muy importante que es la vía mTOR. La vía mTOR tiene dos caminos, uno que puede generar el crecimiento y división celulares o bien tiene un efecto de reparación celular. Hay dos tipos de mTOR, el mTOR 1 y el mTOR 2. El mTOR 1 es sensible a los aminoácidos, a la leucina, a la presencia de la insulina y el factor de crecimiento insulínico tipo 1. Cuando está activo este mTOR 1 va a generar síntesis de proteínas y va a estimular el crecimiento celular, pero cuando se inhibe va a generar la autofagia. Por otro lado, el mTOR2 va a estar involucrado en la reparación del citoesqueleto y de la supervivencia celular. La cuestión aquí es cuando existe una sobreactivación de esta vía de mTOR, que justamente es la que nos va a llevar, como comentábamos ahorita, a este estrés crónico y por ende al inflammation. ¿Cuáles son los mecanismos? Dijimos entonces que genera supresión de colágeno y elastina porque inhibe los fibroblastos y porque justamente degrada ambas proteínas estructurales. Va a generar una disrupción directa de la barrera cutánea porque existe una alteración de la producción de las ceramidas. Además, también va a haber un desequilibrio de la respuesta inmunológica porque va a haber una activación anormal de las células T. El segundo mecanismo de estrés y piel son los mastocitos. Sabemos que son células inmunes que se encuentran en la dermis, son finalmente unos sensores que cuando existe un factor estrés se va a generar la liberación de la sustancia P, que esta va a viajar directamente a la piel y va a estimular los mastocitos. Estos mastocitos van a generar la liberación de histamina y mediadores inflamatorios. Todos ellos van a generar a nivel cutáneo tanto eritema, prurito y edema. El tercer mecanismo son los mediadores del sistema nervioso autónomo, que son tanto adrenalina como noradrenalina, que ambos van a generar alteración tanto de la microcirculación local y de la diferenciación celular. Y por último, el cuarto mecanismo son las neurotrofinas, por ejemplo, el factor de crecimiento nervioso, que va a estar expresada, aumentada su expresión, que esto nos va a generar aumento de la densidad de las fibras nerviosas sensoriales. Por tanto, va a hiperestimular la respuesta al dolor y al prurito y va a tener también un efecto de activación constante de mastocitos. Todo esto obviamente nos va a generar un círculo vicioso. Cuando hay mayor inflamación, hay mayor generación de mastocitos y de liberación de histamina y obviamente esto va a generar este empeoramiento de muchos problemas cutáneos. El microbioma cutáneo es muy importante, ya es algo que es ampliamente conocido, tiene diferentes también composiciones, diferentes tipos
localizaciones y de diversidad de acuerdo si es un área húmeda, si es un área seca, de acuerdo también a la edad. Es muy importante también entender que la microbiota cutánea también depende mucho del pH, del crecimiento, etcétera. Y por ejemplo, tienen diferentes funciones. Por ejemplo, aquí el Cutibacterium acnes sabemos que tiene una participación importante en la acidificación en la piel, la activación del sistema de complemento, y al igual que la malacesia, va a tener una participación en la tolerancia inmunitaria, así como con el Staphylococcus epidermidis. Aquí entra un punto importante. ¿Qué pasa cuando hay una alteración de la microbiota, es decir, una disbiosis? La disbiosis se puede dar cuando existen alteraciones de la alimentación, es decir, que no estamos comiendo fibra, que estamos comiendo puro carbohidrato procesado, cuando estamos expuestos a medicamentos, por ejemplo, antiácidos, antiinflamatorios o antibióticos, cuando estamos sometidos a estrés crónico, cuando no hacemos el ejercicio suficiente, cuando hay alteración de los ciclos circadianos, por ende no hay efecto de reparación a nivel sistémico y por ende también de diferentes tipos de órganos, alteraciones a nivel gastrointestinal, infecciones y diferentes enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y diferentes tipos de enfermedades asociadas. ¿Qué sucede cuando hay disbiosis? Entonces, ya sabemos los mecanismos que generan disbiosis, pero cuando esta se presenta vamos a encontrar que hay una reducción de las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta. Cuando esto sucede, y por las funciones que platicamos ahorita de los ácidos grasos, vamos a obtener o vamos a ver una alteración de la barrera intestinal, por ende aumento de la permeabilidad, una endotoxemia de bajo grado y estímulo de citocinas sistémicas y una alteración de la regulación de las mismas de tipo TH17 y TH2. Entonces, como habíamos dicho, los ácidos grasos de cadena corta tienen un efecto antiinflamatorio por el estímulo de la interleucina 10. Modulan el TNF-alfa, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral kappa beta, las interleucinas 1 beta, la 6, la 17 y la 22. Y ya habíamos comentado que inhiban la histona desacetilasa. Entonces, cuando existe una disbiosis, todo este mecanismo se ve alterado y en lugar de las células T inhibir la inflamación nuevamente, por la inflamación se presenta y se presenta esta retroalimentación negativa. Entonces, cuando existe una alteración a nivel de la barrera cutánea, tenemos mala esta alimentación, no comemos fibra, no hay la cantidad suficiente de ácidos grasos de cadena corta, pues vamos a generar estímulos de diferentes interleucinas que están implicadas en diferentes tipos de patologías cutáneas, tanto acné, psoriasis, rosácea, dermatitis atópica, dermatitis seborreica y vitiligo. Sabemos hoy en día que no son enfermedades cutáneas, que son enfermedades que se manifiestan en la piel. Entonces, el buen entendimiento de cómo funciona justamente este eje nos va a ayudar mucho al tratamiento integral de todas estas patologías. Y justamente en este artículo que eh, fue realizado el año pasado, en el 2025, habla justamente de cómo la importancia de la regulación de la microbiota intestinal ayuda a entender cómo podemos tratar de una mejor manera muchas enfermedades cutáneas a través del entendimiento de este eje intestino-piel. Hay otros artículos justamente que hablan de esta interacción tan importante en psoriasis, cómo hay una importante relación de enfermedades neurológicas cuando hay depresión, justamente en patologías como psoriasis y en acné, que no solamente porque los pacientes dicen, oye, pues tengo un acné muy feo, entonces yo siento que me veo mal, entonces me deprimo. No, ya sabemos entonces que cuando existe una alteración a nivel de ciertos tipos de metabolismos, la depresión se va a presentar. Y en la dermatitis atópica, pues obviamente vemos la importancia de los ácidos grasos de cadena corta, de la obesidad y de los receptores de GLP-1 para que justamente pueda haber alguna mejora o empeoramiento cuando no tenemos una regulación adecuada de este eje. De la microbiota y el acné, hay diferentes artículos, del vitiligo, de la importancia de la suplementación, del rol de la nutrición y de la microbiota, tanto en rosácea como en vitiligo, obviamente cada vez están tomando más importancia. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos y cuáles son las alteraciones a nivel de microbiota de las diferentes patologías cutáneas? En el acné, lo que observamos es una inflamación sistémica, un intestino permeable, una alteración de la respuesta del factor de crecimiento insulínico tipo 1 y aumento de la producción de sebo. Y esto es debido a disminución de bifidobacterias y lactobacilos y un sobrecrecimiento de bacteroidetes.
En la psoriasis hay una inflamación crónica constante, también intestino permeable y una respuesta TH17 sistémica alterada. Y esto es por disminución de la diversidad productora de ácidos grasos de cadena corta a nivel de la microbiota, aumento de o desregulación de la relación que existe en los firmicutes y bacteroidetes, una disminución de la Akkermansia y de Ruminococcus. En la dermatitis atópica existe una regulación inmunitaria alterada, como sabemos de estas células T reguladoras que justamente están encargadas de la no inflamación cutánea. La hipersensibilidad y la inflamación TH2 también se encuentra alterada en la dermatitis atópica y obviamente la susceptibilidad a infecciones. Y esto es también por la disminución de bifidobacterium y bacteroidetes, de disminución de la diversidad de microbiota productora de ácidos grasos de cadena corta. En la dermatitis seborreica vemos un sistema inmune alterado sobre el crecimiento de hongos oportunistas. En la rosácea, inflamación sistémica, hiperactividad vascular, aumento de Helicobacter pylori, por ende de SIBO, que habíamos hablado ahorita. El vitiligo, tenemos una respuesta inmune contra los melanocitos y hay niveles bajos de ciertos tipos de nutrientes. Hay disminución en la microbiota de diversidad alfa, disminución de bifidobacterias y aumento de prebotela. En el folículo piloso, ahí, pues obviamente las citoquinas van a generar una inducción de la fase telógena, cortar la fase anágena. La sustancia P en particular va a generar inflamación perifolicular y detiene la proliferación de las células de la matriz folicular. Cuando hay alteración de la microbiota, que sabemos que son importantes para la síntesis de queratina, vitamina B7 y B12, pues obviamente esto va a generar alteraciones. Los ácidos grasos de cadena corta, que están encargados del crecimiento por regulación de las células madre del folículo piloso. Y también importante el estroboloma, porque sabemos que los estrógenos estimulan el crecimiento capilar. Por ende, cuando existe una alteración en este nivel, podemos encontrar patologías como el flujo telógeno y alopecia areata. Es muy importante comprender que cuando tenemos distensión abdominal, estreñimiento, diarrea, si tenemos gases de mal olor, sensibilidades alimentarias, si tenemos niebla mental, antojos incontrolables, sobre todo de azúcares, ansiedad, irritabilidad, fatiga crónica que no mejora, tenemos en la piel opaca, hipersensibilidad, retraso en la cicatrización, tenemos diferentes tipos de patologías, caída de pelo, psoriasis o acné, pues obviamente no estamos en medio de una nube. Hay que entender en este sentido que aquí el cuerpo nos está hablando y no solamente eso nos está pidiendo ayuda. Por eso es muy importante confiar en el intestino y no solamente eso, sino ayudarlo y hacer un tratamiento integral desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista a nivel de alimentación, ejercicio, sueño, un tratamiento que no solamente nos basemos en la aplicación solamente de productos tópicos, sino mucho más allá de entender que la piel va de manera muy importante conectada con todo nuestro sistema. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Berta, por esta excelente charla con tan cantidad de información. Es increíble toda la evidencia que tenemos ya de cómo afecta la microbiota a la piel y estoy segura de que habrá muchas preguntas y debate posteriormente. Muchas gracias por todo lo que aportas.